Él es poderoso. Daba gracias a Dios por las canciones. Si lo hubiera llamado a Gaby, le decía, Gaby, ¿por qué no haces esto? Hizo las canciones, a mí me encajaron justas, algunas más que otras. Su espíritu es poderoso. Si hoy te animás a creer, yo te puedo asegurar que no te vas a ir igual. Estamos en esta serie que le llamamos Más que Vencedores. Un joven seguro. La primera, ¿se acuerda que era seguro? Como pregunta, esto es seguro, como certeza. La otra era, ¿seguro que somos porque teníamos circunstancias? Esta sí, estamos totalmente seguros. Un joven me mandó y dice, aguante los Cuatro Magníficos. Y después pensé, digo, algo tiene que ver, ¿no? Pero salió para los que nos visitan por primera vez o no vieron la primera, está en las redes, puede ver la primera prédica. Y nos basamos en el pasaje de Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, diga conmigo, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Y salió después del Mundial, porque después del Mundial no salimos todos más que vencedores, salimos más que segundones, y es como que un poquito nos pinchamos, pero no es así. La verdad que no sé por qué es así. Yo cuando era jovencito, en el precámbrico, practicaba deportes. Y cuando íbamos a practicar, cuando había un torneo, la idea era salir por lo menos tercero para traerse algo, una medallita, qué sé yo, una copita o algo. No era perder salir tercero o segundo. Uno apuntaba para primero. Pero no era que si salía segundo, venía arrastrando, ¿cómo es? No. Después íbamos por el tercero. Y no sé por qué ahora, si no es el primero, es como que ya estamos totalmente vencidos. Me acuerdo de una época que se sacaban las medallas pero bueno. La palabra dice otra cosa, por eso decíamos, nosotros, muy lindo el Mundial, vimos, nos compramos la camiseta, la banderita, pero nosotros seguimos siendo más que vencedores, porque como dice en Romanos 8, a ver, ¿sigue? Ahora pues, ¿no? La que sigue, gracias. No, anterior, perdón. Antes en todas estas cosas somos más que... No, me saltó los que no andamos en el Espíritu, sino, ¿esa no está? Ahora pues, los que están en Cristo Jesús, los que no están conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que no veo rayita nada más, por eso. Nosotros somos más que vencedores porque nos movemos en otro nivel. Es como, hablábamos la otra vez, no es como si la F1, la F2, nosotros no estamos en este nivel, sino estamos en un nivel diferente porque hemos conocido lo que tiene que ver la eternidad. Porque si nos movemos acá abajo, y a veces vamos a estar ganando, a veces vamos a estar perdiendo. Entonces, en base a estos dos pasajes, es que entendemos que somos más que vencedores. No andamos conforme la carne, sino conforme el Espíritu. No andamos conforme lo que sentimos, lo que nos parece, sino conforme el Espíritu. ¿Cuántas veces usted hizo lo que sentía y no le fue tan bien? A veces me vienen a hablar y me dicen, mira, yo sentimos o siento hacer esto. Y yo a veces me da ganas de decir, lo siento, porque no es lo que sentimos. Cuando usted llega a la esquina y lo encierra un coche, siente una cosa. Cuando sale de acá, siente algo, sale que con la unción todo. Llega a la esquina, lo encierran, usted viene por la derecha, el otro lo encierra, usted automáticamente siente otra cosa. No lo bendice, aleluya, ni nada. Usted lo quiere ahorcar. Pero no nos movemos por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Y esa es la diferencia. Eso es andar en el Espíritu. No es sobrevolar la zona, no es ser un místico que nosotros estamos en otro plano, sino es movernos por lo que creemos, por nuestra fe. Y el otro día vimos ahí en Romanos todas las particularidades que hacían y por qué somos más que vencedores con el poder que nos daba del Espíritu Santo, por la motivación que teníamos, porque no perdíamos nada, porque sea una cosa u otra, siempre ganábamos y por las armas que el Señor nos daba. Y dentro de la Biblia, amén, de Jesucristo, que es el gran vencedor, hay varias figuras y personas que nos han mostrado que son más que vencedores. Y apenas yo elegí esta serie, vio que yo no soy
muy fanático de siempre estar en el Antiguo Testamento, no porque sea malo, pero siempre pienso que el Nuevo Testamento ya se termina lo que es simbólico, sino que es lo que tiene que ser. Pero automáticamente me vinieron las vidas de 3 personas que en el Antiguo Testamento muestran que son más que vencedores. Sus nombres son medio raros, no creo, gracias a Dios que le pusieron Zoe, pero son nombres medios extraños, más porque son nombres babilónicos, y no creo que nadie le pondrá al hijo Sadrach, Mesach o Abednego, pero bueno, son nombres al fin. Y estas 3 jóvenes verdaderamente muestran que son más que vencedores en el Antiguo Testamento. El capítulo 3 de Daniel habla especialmente de todo eso. La verdad que es muy largo y como yo quiero terminar un poco antes de las 12 de la noche, un poquito antes, 11:30 nos vamos. No, tranqui. Voy a ir dando algunos pasajes y los vamos a seguir contando como una historia. Usted quizás ya se lo contaron en la escuelita dominical, lo sabe de memoria, pero vamos a ir repasando y vamos viendo algunas particularidades de estos 3 más que vencedores. Me quedó muy pegado el tema, como el otro día hablábamos de supercalifragilístico, esa la palabra inventada por Pablo. Más que vencedor es hipervencedor, supervencedor. Por eso es la figura de que ponemos un X-Men. Porque la verdad que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos extiende más de lo que somos. Decíamos, Daniel 3, dice, el rey Nabucodonosor, lo vamos a contar como una historia, de hecho lo tomé de una versión que es NTV, que es bastante clara, y la vamos a ir viendo. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura. Si andamos 27, viene a ser como 6 pisos, 7 pisos, ¿no? Más o menos. 27 metros de altura, 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Durán en la provincia de Babilonia. Es extraño, mire, yo pensaba, qué casualidad. Ahora hay como siempre hubo, pero como una movida de generar estatuas. El otro día vi que le hizo una estatua a Subeldía. Usted sabía que hay una estatua, esta es de 27. Hay una estatua de 26 metros en Neuquén para Messi. ¿Sabían? Yo no lo sabía. 26 metros. Pero bueno, esto se la hicieron a otro. Este se la hizo él mismo, o sea que estaba un poquitito chacabuco, un poco corrido. De hecho, ya Dios le había hablado en su momento, pero él, no obstante, se equipara a un Dios y pide ser adorado. Entonces genera esta estatua en el medio de Babilonia, donde el pueblo hebreo estaba cautivo, y sigue así. Dice, entonces un vocero proclamó, gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, como hacemos acá, cuando empieza el culto, inclínense el rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. ¿Cómo le puedo decir? Pautadas las condiciones, era eso, había que hacer eso. Y todos cuando sonaron, todos se inclinaron, le dieron alabanza, lo tomaron como si fuera un rey, porque había una cierta, en la antigüedad nada más, una relación de tomar a los gobernantes como si eran dioses. Ellos mismos y el pueblo lo tomaban como si eran dioses y se inclinaba. Pero algunos de los asesores que estaban con Nabucodonosor miran así y ven 3 que no se arrodillan. Y vio como el Chavo del 8, me venía la figura de Kiko, ¿vio? Acúsalo con tu madre, acúsalo. Fueron rápido a Nabucodonosor a decirle, rey, vio que hay un decreto que dice esto, y hay que hacer esto, y esto, y esto, y esto. Bueno, hay 3 que vos pusiste como gobernantes que son hebreos. Y ellos no se inclinan. Entonces el rey los vuelve a llamar
¿Vas a ver la que sigue? Ahí está. Pues hay algunos judíos, Sadrac, Mesac y Abednego, a los que ustedes puso en cargo de las provincias de Babilonia, que no le prestan atención a su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que ustedes han levantado. No se lo tomó bien el rey. Más bien, como tenemos el idioma nuestro, se manifestó. De hecho, después dice la palabra que hasta le cambió la cara cuando se enteró. Los manda a llamar a estos tres. Dice, me dijeron, me contó un pajarito, que ustedes no se están inclinando, adorando, ni haciendo esto, ni haciendo lo otro. Pero vamos a hacer una cosa. Es como que no escuché nada. Si ustedes ahora se arrodillan y hacemos como que es nada, los perdono, pero quizás no entendieron bien. Sadrac, Mesac y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. O sea que la salvación que les daba, le decían, no, está bien, gracias. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Hasta ahí viene bien. O sea, si me tiran al horno, Dios nos va a salvar. Pero, dice, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. O sea, si se ofendió antes, imagínese la situación en ese momento. Como diríamos así, versión no Reina Valera, se le piantó el moño. O sea, los quería matar en ese instante. Dice la palabra que se denudó, que su rostro cambió. Cambió, váyase a saber la forma que tomó o quién era lo que le hacía cambiar la forma de su cara. Manda a buscar personas grandes, fortachones, los mejores que tenía, y primero manda calentar 7 veces más el horno. Me acordaba también cuando, no es que no soy como es, algunos de acá que hacen mucho asado, está bastante nueva mi parrilla, pero vio cuando usted hace el asado y que es para mucho y que pone mucho fuego y que uno ni se puede arrimar porque quema y que está con la palita así medio lejos, todo eso. Bueno, esto pasa así, 7 veces más dice que puso el fuego para tirarlos. Fui cortando así que no sé cuáles son los versículos que saqué y quién no saqué. Así dice que así que lo ataron, los arrojaron al fuego totalmente vestidos, con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviese bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. Es como se le decía, está tan caliente que arrojaron. Es interesante que aclaran que dice que estaban con los pantalones, turbantes, túnicas y demás ropa, porque demuestra que el rey se enojó tanto que los mandó quemar en el momento, porque normalmente, más en esa época, con lo que valía la ropa, bueno, ahora también es lo mismo, pero con lo que valía la ropa, los desnudaban y los quemaban desnudos, para no quemar la ropa. Pero estaban tan sacados que los querían quemar así. Y termina dañando a sus hombres el mismo fuego, y por eso me acordaba, porque vio cuando se hace, ¿no? El fuego que uno no se puede ni arrimar. Imagínense cómo estaba la cosa. ¿Qué poder tendrían que tener? No sé ni cuántos fueron, porque usted para subir a alguien y tirarlo para adentro deben ser unos cuantos. Todos quemados. A ver qué sigue. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Van todos y me dicen: sí, su majestad. Así es. Así le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor,
ya veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. De acá los 4 fantásticos que me mandaba, la pegó, estaba en el espíritu. Y el 4.º hombre se parece a un dios. 25. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo, para no terminar quemado como los otros, a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, el cual termina reconociendo: salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades y gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no les había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni les había estropeado la ropa y ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, envió su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él, desafiaron el mandato del rey, y habla como un tercero, y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Y ahí hace un decreto muy parecido a un decreto que hace anterior, de que cualquiera que se levante contra ese rey, contra ese Dios, iba a ser sacada toda su casa, destruida, bueno, lo que hacía él, ¿no? O sea, se dio vuelta para el otro lado. Y termina, dice: luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en las provincias de Babilonia. Espero haber sido lo más claro posible, porque eran, la verdad que imagínense, son 30 versículos y lo daba todo junto. Quizás quedábamos en la mitad, pero más o menos se entiende. Para los que lo conocen es solamente un refresco, pero al que no lo entiende, me imagino que, como la primera vez que escuché esto, a mí me asombró. Y hay un montón de cosas muy particulares que tienen un paralelismo al día de hoy. Y de hecho tiene un paralelismo a lo que vimos, qué es lo que lo hacen a estos 3 supervencedores o hipervencedores. Pensaba en esto, ¿no? Porque uno lo toma así, el rey sale y dice al Dios Altísimo y pone... Es como que mañana el presidente de un país o algo así diga: a partir de mañana no somos más que católicos, somos musulmanes. Y vamos a adorar a tal Dios. O sea, es un cambio radical que puede hacer en un país, en un gobierno y un reino. Ahora yo me pregunto, y esto acá entre corchetes, ¿el Dios que tenemos cambió? No, es el mismo. Así que de un día para el otro puede haber cambios grandes en reinos, en gobernantes. Como decía, tiene mucha similitud con lo que hablamos. O sea, nosotros decíamos que para ser más que vencedores, si usted se acuerda me va ayudando, una de las cosas que teníamos que tener o que teníamos era un poder especial. La figura del Espíritu Santo. Y usted me va a decir: sí, pero estos son del Antiguo Testamento. La cosa arranca en Daniel 1. Porque Daniel 1, después que ellos son probados, juntamente con Daniel, dice: a estos 4 jóvenes Dios lo dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño, lo cual es un don del Espíritu Santo, lo que oraba hoy por Zoe. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y a un discernimiento de espíritu. Por eso ellos, aunque estaban en el Antiguo Testamento, interpretaban la palabra de una forma diferente. Porque vio como dice la palabra: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces ellos, aún estando ahí, ellos entendieron la palabra de una forma sobrenatural. Y tenían ese poder. También tenían la particularidad de la motivación, porque al entender la palabra, entendían Deuteronomio 28. Y Deuteronomio 28 habla de las bendiciones de la obediencia. Y esa obediencia que usted la ve en Deuteronomio 28 y parece de acá abajo,
Porque que de hecho, dicho sea de paso, usted lo lee y entiende muchas cosas que pasan en la actualidad con su pueblo. No pedirás prestado, sino que tú prestarás. Vendrán por un camino contra ti y en 7 saldrán. Y da muchas particularidades, bendiciones, y termina diciendo, jamás te apartarás de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir, diga conmigo, a otros dioses. Entonces ellos sabían cuál era la... Si ellos servían a otros dioses, sabían cómo iba a venir la mano. Lo que no tenían que servir a otros dioses. Tampoco perdían nada, porque se acuerda que veíamos que para nosotros somos más que vencedores, porque dice, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios que servimos es capaz de salvarnos. Las armas, ellos tenían fe. Conocían el amor que no los iba a dejar, porque tenían la revelación de su palabra total. Él nos rescatará de su poder y su majestad, pero aunque no lo hiciera, salga pato o gallareta, diríamos así, en versión común, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Todas las cosas ayudan para bien para los que están en Dios. O sea, la tenían clara estando en el Antiguo Testamento. Ahora la pregunta, y acá podría terminar más o menos la prédica. Si esta historia es del Antiguo, yo quiero preguntar, y esto sí, ¿cuántos han estado en hornos de fuego? ¿O están en hornos de fuego? ¿O entran y salen contestamente? ¿Sí? ¿Yo solo? Es una representación. Esa historia está contada ya, pero tiene que ver con este tiempo. Tiene que ver con este tiempo. Constantemente. Miren, estos hombres vivían en un ambiente hostil. ¿Cuántos han tenido problemas en el trabajo? Yo me acuerdo cuando trabajaba en relación de dependencia, constantemente. Algunos trabajan en trabajos cristianos, oran antes de empezar, con una alegría bárbara, pero no siempre nos toca. Yo laburaba en un banco, imagínense, yo le decía al gerente, vamos a orar todos. Dicho sea de paso, se convirtieron todos, el gerente, tenemos una que recién se fue, pero todos... Pero teníamos situaciones, trabajaba con gente que, los cristianos, ¿qué opinan de tal? No, y yo parecía Nabucodonosor. Era difícil. Teníamos persecución, porque, claro, los demás se podían enojar, uno no se tenía que enojar. Y cuando uno se enojaba, decía, vos no sos creyente. ¿Cuántos han sufrido envidias? Quizás por un cargo que le dieron, usted estuvo trabajando 8 años, 10 años, haciendo las cosas como tenía que hacer, y era envidiado y todo lo demás, cuando decía, me ascendieron, me compré coche, que decía, qué alegría. Y adentro, ¿por qué no se le romperá, se quebrará, se muere? Y no me acuerdo, el otro día hablaba con un muchacho cristiano, nunca lo escuché esto, por eso trabaja en un banco, y él tiene menos años que la persona que tenía que reemplazar al jefe, algo así. Y claro, lo eligieron a él y lo están, como José, lo pusieron ahí a trabajar en la gerencia. Y dice que un día estaba sentado y se levantó el otro tipo de la punta de la cosa y le dijo, ¡a vos te lo dieron porque estás acomodado! Y que los gritos pelados. Digo, ¿por qué estás estudiando? Y a mí no me lo dieron. Dice que del lado decía, decile algo, ¿de qué le voy a decir? Y uno lo cuenta, pero son situaciones difíciles. Es horno.
Hay cosas que no nos causa gracia. Yo vivo entrando y saliendo. Situaciones de la iglesia. O sea, acá estamos todos. Me gustaría estar acá 7 días, 24/7. Todos les veo las caras, todos son hermosos. Pero después a veces no tengo la misma suerte en la semana, ni en el teléfono. Pero ellos tenían algo, aparte de lo que le vimos, que sería bueno que lo pongamos en práctica. Lo primero que tenían, que quizás lo vimos y lo pasamos un poquito así por arriba, es obediencia. Obediencia en amor, pero obediencia. El capítulo 1 de Daniel dice que llevaron, yo pensaba esto, los tilnos sacaron a estos hombres, les cambiaron el nombre, dejaron la familia, no sabemos ni qué hicieron con la familia de ellos. Y lo llevaron y le dieron, querían darle de comer la comida del rey. Yo le cuento más o menos así. Y ellos, conforme dice la palabra, por obediencia, se negaron. Yo no sé si siendo argentino y con tanto lo que nos gusta la carne de lo que sea, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Ellos se negaron aún a tomar el vino o las cosas que se daban en sacrificio a los ídolos. Y se comieron la lechuguita como aquellos que están haciendo la dieta, felices y contentos. Dice que el eunuco los vio después de los días como más fuertes que como estaban, pero tuvieron obediencia. Y por esa obediencia es lo que vimos que dice que el Espíritu Santo estuvo sobre ellos y le dio toda la sabiduría que tenía. Tenían seguridad. Por eso es seguros. Ellos estaban seguros. No es, a ver, déjenme, voy a orar. No, ellos estaban seguros. En la semana tuvimos un evento y uno de los que estaban relacionando el evento, haciendo el evento, eran el horno de fuego. Pasaron por el horno de fuego. Entonces, bueno, estuvimos orando, le pasamos un montón de circunstancias, estuvimos orando. Entonces, cuando mandamos una oración, me manda un mensaje. Me dice, seguimos confiados y firmes. Me quedó eso. Confiados, con fe, confiados y firmes. En una circunstancia que yo le digo, oramos por ellos. Pero era otra particularidad, obediencia, confianza, seguridad. Porque van a venir un montón de situaciones, dudas, lo que sea, pero seguridad. Y la tercera, pasión. Ellos eran pasión. Apasionados de las dos formas que vimos, ¿no? La pasión de padecer, de paciente, de sufrir, porque sufrieron. Mire, le voy a decir algo que no se sabe si sí o no. Pero tanto Daniel como ellos, es muy probable que fueron eunucos. Lo cual, imagínense por todo lo que han pasado. Su familia, desmembrado, cambio de nombre, cambio de lugar. Por más que lo hagan gobernador o lo que sea. Ellos seguían teniendo pasión por su Dios. Y mire, los que saben un poquitito de computación, me vino la palabra ese firewall, ¿no? Como pared de fuego. Los que saben de apagar fuego, dice que una de las formas de apagar el fuego es con fuego. El fuego se apaga con fuego. Y es evidente que el fuego de ellos y del cuarto era más fuerte que el fuego del horno. El fuego del horno, me parece, para lo único que sirvió fue para quemar las ligaduras y para que puedan salir. Entonces, para no ser quemados, la única forma de ser guardados del fuego y salir endebles de ese horno que usted entra y que yo entro 5 veces por semana,
es mantenerme en obediencia a lo que Dios me ha hablado, seguro a la palabra que Él afianzó. Por eso es bueno tener una palabra, no un sentimiento, una palabra. Y entregarse con pasión a este evangelio poderoso y hermoso que Dios nos dio. Tengo buenas noticias, 3 buenas noticias. La primera, Salmo 104, 4. Diga conmigo, haces de los vientos y de las llamas de fuego tus servidores. Es muy interesante que indirectamente, tanto Daniel como Sadrach, Mesach y Abed-nego están en el Nuevo Testamento. En Hebreos 11 dice, 33, 34, los cuales, por la fe, la galería de la fe, permiso, conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron boca de leones y, diga conmigo, apagaron la furia de las llamas. Mensajeros de fuego. Alguno dice, bueno, se refiere a los ángeles. No, se refiere a todos. Nosotros, como dice el Salmo, somos los mensajeros de ese fuego. Cada uno que tenemos las condiciones de ser supervencedores, tenemos la posibilidad de llevar ese fuego a cada uno. No es casualidad que Pentecostés identificó a cada uno de los que fueron llenos por el Espíritu Santo con una lengua de fuego sobre ellos. El fuego tiene que ver con el calor de su presencia, el fuego tiene que ver con la pureza que nos limpia del pecado y el fuego tiene que ver con luz. Con luz. Llama a sus siervos llamas de fuego. No termina en nosotros. Somos agentes de cambio. Cada uno, vos mismo, sos agente de cambio. Lo que quizás vos no ves en vos, el enemigo, y Dios sí lo ve. Por eso las luchas, por eso el horno. Pero es tiempo de victoria. No es tiempo de retroceder, es tiempo de avanzar. Luego, el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abed-nego, a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Usted dice, terminó bien la película, vio como las que nos gusta ver con Marcela, que terminan bien. A mí me gustan las películas que terminan bien. Toy Story, ¿usted qué sabe? No Titanic. Entonces, no, tiene que terminar bien. Y la película termina bien. Sin embargo, terminó mucho mejor. Porque al haber estado en la galería de la fe, es que ellos sabían que había un Mesías. Todavía no había venido, como Abraham, como todo lo de la galería de la fe. Pero ellos tuvieron la posibilidad de pasearse con Él. Estuvieron con Él. Y yo me imagino cuando salieron, que te vamos a ser virrey de la provincia de Segued. Y los tipos, ay, sí, ¿qué me importa? Es como pasa ahora, ¿vio? Cuando usted tiene una cantidad de años y le dan cuadritos y honoríficos, lo que sea, uno dice, ya es otra historia. Que hay algo mayor. Ellos estuvieron con el Mesías. Vayas a saber lo que hablaron. Yo me imagino que lo único que hablaron es decir, no, che, ¿cuánto te pagan ahora? No, y ahora que me hicieron de la provincia de tal, antes ganaba tanto. No le importaba nada. ¿Qué te dijo? Que nos amaba, que Él iba a venir y que iba a perdonar a todos aquellos, porque su misericordia es alta. El Mesías existe. Que ellos estaban con la esperanza, pero es diferente. Porque no hay duda, y la mayoría de los teólogos, yo diría la mayoría, tiene que ser musulmán, para no entender que fue una teofanía, una cristofanía, donde Él se manifestó como varias veces en el Antiguo Testamento aparece. Y de hecho también no deja de ser
algo cercano a la Trinidad, el Dios Altísimo, el fuego del Espíritu y el Hijo. Así que estuvieron en un momento, estuvieron como en una gran conferencia, como van a ir las mujeres el sábado. Dicho sea de paso, y acá entre comillas, esté orando por el evento del sábado de las mujeres. Amén. Como iglesia vamos a empezar a apuntar a cada evento que se prepare, no como, las mujeres, no, son los niños, no, ahí, le vamos a dar todo ahí. Amén. Y una más. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí, diga conmigo, en el mundo tendréis aflicción, no es pare de sufrir. En el mundo va a haber hornos, van a entrar una y otra vez, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo voy a estar con ustedes hasta el final, no van a estar solos. Como tuvo Sadrán, Mesach y Abednego, yo voy a estar con vos. Eso no va a cambiar. Y tengo una muy buena noticia. Siempre, siempre, siempre te va a sacar. Siempre. Yo varias veces he estado y digo, de esta no salgo. Difícil, opresión, todo. Llega la mañana y no sé qué es Dios. A veces digo, no hay duda que sos Dios. Así que esa es la gran buena noticia. No es una historia lejana, es tu historia. Hay propósito para tu vida. Si hoy estás acá por primera vez o no conoces al Señor, es una buena noticia. Si has entrado al horno y te has quemado una y otra vez, no has salido indemne del lugar, como me ha pasado a mí. Me metían en el horno y me quemaba, salía chamuscado, más negro de lo que soy. Capaz que soy negro por la cantidad de veces que entré en el horno. Pero después que lo conocí a Él, nunca más estuve solo, nunca más tuve desesperación. Y si la tuve, Él estaba al lado mío. He estado mucho tiempo en angustia y Él me sacó a lugares espaciosos. Y cada vez que me pongo en angustia, porque hay situaciones y me oprime, porque soy igual que usted, Él entra y me saca al lugar. Es una garantía. Ya sea por una canción, por una palabra, por lo que sea. El diablo habla, pero Él habla más fuerte. Y es una gran victoria. Es un desafío, porque nosotros disfrutamos su poder, disfrutamos todo eso. Hay otros que no. En donde estemos, seamos agentes de cambio. Pero como decía, si estás acá por primera vez, hoy es la oportunidad. Como a mí me pasó más de 30 y pico de años, que un día me animé a decir, ¿quién quiere recibir? Yo levanté la manito ahí como un pajarito y me animé a creer. No entendía nada, pero infería que pasaba por ahí. Y el Señor en su misericordia, ese día me tomó de la mano y hace 34, 35, no sé los años que hace, nunca me soltó. Nunca. Aunque a mí me parecía, nunca. Él va a estar hasta el final, hasta el pi, va a estar ahí. Y si Dios me permite, le predicaré a la que me venga a poner la ampolla. Así que hoy es un día de bendición y quiero que hagas algo altamente de fe. Quiero que ores. Quiero que te animes a dirigirte a un Dios amoroso, poderoso, que envió a su Hijo a morir por vos. Te ama tanto, tanto, como me ama a mí. Pero mire, no puede haber celos, porque su amor es tan grande que cuanto más se da, más se multiplica. No me preocupa tener más hermanos. Al contrario, se multiplica. Así que si hoy te animas a recibirlo, si hoy haces una oración y lo recibís, si crees, a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio una potestad, un poder de ser llamados hijos. No nacido de carne y sangre, sino de su espíritu. Así que yo te voy a pedir que cierres tus ojos por un momento, para no distraerte, no que vamos a hacer nada raro. Y si hoy quieres recibir al Señor en tu corazón, aceptarlo,
Ahí donde estás, aún en las redes. ¿Dónde estás? Como un acto de fe. Levanta tu mano y dice, Señor, yo te quiero recibir. Yo quiero aceptar. Dios te bendiga, hija. Y haz esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón, te acepto. Te pido que me selles con tu Espíritu Santo. Que anotes mi nombre en el libro de la vida para estar una eternidad contigo. Quiero seguirte, quiero conocerte. Auxíliame. Señor, tú ves cada uno que hoy ha creído, acá o en las redes. Señor, séllalos con tu Espíritu Santo. Lo que oramos al principio sea manifiesto en este instante. Que puedan sentir, así como vino el llamado a recibirte, aún tímidamente, Señor, ha levantado su mano. De la misma forma, tu Espíritu los selle con certeza y con seguridad de que estás en su vida. Y que empieza un comienzo, empieza un tiempo. Y que lo que el enemigo quería hacer con su vida y con su casa queda totalmente desbaratado. Que lo que iba a ser para muerte va a ser para vida. Yo te lo ruego, mi Rey. Fluye Espíritu Santo en cada uno de los que están acá. Lo hiciste al comienzo y lo vas a hacer ahora al final. Derrama de tu Espíritu, derrama de tu Espíritu. Fluye Espíritu Santo. Se ha desbaratado todo plan satánico que el enemigo tenía para cada uno de los que están en este lugar. Porque dice que tu palabra, que donde vos estás hay libertad. Y venga tu gracia. Que este día quede marcado no solo en los cielos, sino en la vida de cada uno de los que están en este lugar. Yo te bendigo, mi Rey, te bendigo. Gracias, Padre bueno, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.